Muy buenas tardes, tengan todos ustedes al ser las 2:01 de este lunes 3 de noviembre ya del 2025. Me permito saludarles, soy Esteban Mata y es para mí un gusto poder acercarme a ustedes a través de la frecuencia de los 107.1 FM de su radio y a través de las redes sociales tanto de Radio Actual como de pulsocr.com. Esta tarde en Pulso Político tenemos un invitado especial al director de Estrategia Política y vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, don Gustavo Román Jacobo, quien pues muy amablemente ha concedido esta entrevista para conversar con toda nuestra audiencia sobre el avance de la campaña electoral 2026, que poco menos podríamos tildarla de polémica. Y precisamente hoy, don Gustavo, permítame saludarlo, ¿verdad? Un gusto tenerlo acá en los micrófonos de Radio Actual. El gusto es mío, don Esteban, poder compartir con usted, con toda la audiencia de Radio Actual y a las órdenes. No, muchísimas gracias, don Gustavo. Como decíamos al aire, es una campaña electoral bastante fuerte y que nos obliga también a hacer un repaso de la situación de la realidad nacional también, ¿verdad? Porque la campaña electoral no va desconectada de la realidad nacional, una realidad que desgraciadamente se ha teñido de sangre en las últimas semanas, en los últimos meses, con un número de pues muertes violentas desgraciadamente que afectan pues el clima social y que además amenazan con romper el hilo de los 1000 asesinatos en lo que va del año. Fin de semana sangriento, se reportaron muertes en Punta Arenas, en Guanacaste, en Alajuela y en San José, además de hechos escabrosos que nunca faltan desgraciadamente en nuestra sociedad. El inicio del cobro del marchamo el día de hoy, ¿verdad?, para todo el país, y ya pueden hacer su revisión en la plataforma del INSS. Otro de los elementos también curiosos fue que se registró actividad sísmica en Tilarán de Guanacaste y en diferentes puntos de la zona norte. Asimismo, se estaba determinando por parte del OIJ que la mujer fallecida junto a una niña de 4 años en Alajuela el fin de semana podría haber fallecido por una intoxicación por gas. A estas horas, 1.832 personas ya han pagado su marchamo 2026 y esto ha ocasionado algún colapso de la plataforma. En fin, estas y otras informaciones iremos desarrollando en el transcurso de esta conversación acá, siguiendo el pulso, don Manrique, el pulso actual. Pulso Actual. Y como parte del pulso actual no podemos pues ser ayunos con la situación que se dio hoy en la Asamblea Legislativa y a lo interno de el Tribunal Supremo de Elecciones. Mire, don Manrique, qué cruel qué bárbaro, no le he pasado el video con las declaraciones de doña Pilar Cisneros. Tenemos un corto acá en nuestra comunicación interna. Vamos a solicitarle a don Manrique que nos haga el favor. Creí que este video lo había pasado y eso fue todo, fue una creencia, no lo he pasado, don Román. Son declaraciones de la diputada Pilar Cisneros que vamos a poner en nuestras redes sociales y vamos a tratar de correr acá. Es un extracto de la más de 37 minutos de transmisión en vivo que hizo doña Pilar hoy cerca del mediodía, donde dio una conferencia de prensa y luego se apersonó ante el Tribunal Supremo de Elecciones, a la Secretaría del Tribunal, a presentar formal denuncia en contra de usted, don Gustavo Román Jacobo, por una supuesta beligerancia política, situación que ha venido también a caldear las aguas sobre lo que es la participación del tribunal en este proceso electoral, luego de que la semana anterior la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, con el pleno del tribunal, magistrados suplentes y titulares, se vieran en la obligación de pararse frente a las cámaras y ante las redes sociales y todos los medios de comunicación del país, le exigieran respeto al presidente de la República por sus excesos. Usted como vocero del tribunal, don Gustavo,
ha tenido que salir a dar la cara en muchas ocasiones por las posiciones del Tribunal Supremo de Elecciones, y esto parece que ha hecho mella en personajes como doña Pilar y como don Rodrigo Chávez, que en más de una ocasión ha hecho aseveraciones directas contra el tribunal y sus voceros. Aquí tenemos el extracto de lo que dijo doña Pilar hoy, poco después del mediodía. Nosotros hoy vamos a presentar una denuncia por beligerancia y parcialidad política con pruebas absolutamente contundentes y fehacientes contra un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones. Y este funcionario es Gustavo Román Jacobo. El descarado dice cosas como que la democracia no admite tiranos, evidentemente refiriéndose al presidente Rodrigo Chávez Robles, ¿verdad? Tirano, matón, personaje intimidante. Estas reiteradas manifestaciones a lo largo de toda su actuación en diferentes entrevistas y foros, ojo, en tiempo de laboral, porque igual él en tiempo laboral o no está absolutamente prohibido de intervenir y de referirse a eso. Entonces, por ejemplo, en otra entrevista dice: hay personas, y esto ya es un asunto de estructura y personalidad, que no tolera un no. Personas que cualquier discrepancia o falta de alabanza la consideran una falta de respeto o una traición. En democracia no hay tiranos. Un tribunal amedrentado, intimidado por este bullying, que es la estrategia del matón, intimidar o achicar a su rival. A ver, colegas, yo les pregunto, ¿esto es aceptable, permisible o tolerable del vocero del Tribunal Supremo de Elecciones? A nosotros nos parece que es absolutamente inaceptable. Pulso Político. Bueno, esas eran las declaraciones de la diputada jefa de... Listo, ¿sí nos escuchamos bien, don Manrique? Perfecto. Las declaraciones de doña Pilar Cisneros, diputada jefa del oficialismo, previo a la presentación de la formal denuncia en contra suya por beligerancia política, señala ella. Don Román, don Gustavo, don Román, de pronto la primera pregunta que surge aquí no es qué piensa sobre la denuncia, porque eso lo abordaremos en algún momento en la medida en que usted nos pueda contestar, sino ¿qué tiene de diferente este proceso electoral 2026 que hasta el Tribunal Supremo de Elecciones se está volviendo un actor ya, como decía Chespirito, sin querer queriendo? Bueno, sí, yo creo que lo de Chespirito viene bien a cuento porque el tribunal procura, llama, insiste en que el debate sea entre las candidaturas. Desde el 1 de octubre, en el discurso de la magistrada presidenta del tribunal, doña Eugenia Zamora, se insistió en que un proceso electoral bien aprovechado, aprovechar bien estos meses y estos recursos que todos los costarricenses invertimos en tener un proceso electoral de lujo como el que tenemos en Costa Rica, con urnas seguras y urnas libres, es que nos dediquemos a poner sobre la mesa los desafíos que tenemos como sociedad, los problemas que tenemos, y que analicemos con rigor las nóminas y las propuestas de los distintos partidos políticos para tomar la mejor decisión el 1 de febrero, eventualmente el 5 de abril. Todo lo que nos aparte de eso son distractores y efectivamente en esta campaña, como en ninguna otra, uno de esos distractores ha sido esa narrativa del Poder Ejecutivo. Es usual en los procesos electorales, y yo le decía ahora antes de empezar micrófonos, don Esteban, que usted debe tener más que yo a cuestas y de experiencia. Es normal que haya algún candidato, algún partido político que opte por esa estrategia de ataque al tribunal, siempre con malos resultados, pero bueno, siempre ha habido alguna candidatura que opte por esa línea. Lo que es inédito es que esto ocurra desde el Poder Ejecutivo y es algo que hemos explicitado. Ya la manera más clara, contundente de hacerlo fue con este mensaje que usted ahora aludía a la magistrada presidenta, flanqueada por los otros 4 miembros del tribunal,
porque sentimos que es un deber y una responsabilidad para con la ciudadanía advertirlo, señalarlo con claridad. Esa claridad, y es claro que, valga la redundancia, que el tribunal tenía de alguna forma que salir al paso de los señalamientos. Pero hasta qué punto hay varias cosas que se han generado en estas narrativas, al punto de que prácticamente el bloque de los demás candidatos y candidatas presidenciales salieron a medios de comunicación y en sus propias redes a dar un voto de apoyo al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cuál es el riesgo que tenemos aquí de tratar de meter al árbitro, al Tribunal Supremo de Elecciones, en el barrial del pleito político, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es recomendable que el tribunal se vuelva un actor político también? Porque lo es de alguna forma, ¿verdad? En la consustancialidad de ser actores políticos, todos, consustancialmente todos somos políticos de alguna forma, elijamos o no, el no elegir ya es una decisión política. El tribunal, al ordenar el debate y las reglas y la lectura de la constitucionalidad de estas normas, también es un actor, es el actor árbitro. ¿A qué nos estamos arriesgando con esta transgresión narrativa que se está dando? Bueno, es una deriva o una pequeña, bifurcación de la narrativa que tomó fuerza, sobre todo la semana anterior, ese señalamiento. El señalamiento de la erosión de la credibilidad, de la imagen de imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones. Y a mí me recordó a un personaje de nuestro mundo futbolístico. Me va a permitir, don Esteban, que no puntualice el nombre porque no quiero herir susceptibilidades. Tener todavía más polémica. Claro. No vayan a decir que el vocero del tribunal comparó a Pilar Cisneros con Yafet Soto. Jamás. Yo no he dicho eso. Eso lo dijo el periodista. Eso lo dijo don Esteban. Pero vamos a ver. A agarrarnos con el árbitro. Una estrategia. Casualmente, cuando uno quiere infringir las normas y cuando uno quiere romperle la tibia y el peroné al rival de una patada, una estrategia es empezar antes del partido a decir que ojalá el árbitro no se meta, que ojalá el árbitro no incida, que ojalá el árbitro no vuelva a resolver en contra. Hay personajes que incluso les mandan mensajes de texto masivos y que ahora optan por la presidencia de la República. Que se quede el árbitro pintadito en la pared, calladito, que se trague el pito y que se olvide las tarjetas amarillas y rojas en la casa para que mi equipo pueda hacer lo que le dé la gana. Yo estoy convencido que un árbitro que para cuidar su imagen de imparcialidad y que un personaje de ese tipo no lo increpe, se trague el pito y se guarde las tarjetas, estaría incumpliendo su labor. El árbitro tiene que sacar las tarjetas que tenga que sacar, tiene que pitar lo que tenga que pitar. Correcto. Aunque eso se interprete o se quiera presentar ante la hinchada como una parcialidad del árbitro. Siempre decía don Antonio Sobrado, el antiguo presidente del tribunal, citando al gran Eduardo Galeano, al uruguayo, que todo buen hincha de fútbol sabe que si su equipo pierde por culpa del árbitro, y si gana a pesar del árbitro. Muy bien. Lo que uno quisiera es que el debate político esté sobre ese nivel hincha, ¿verdad? Y por supuesto el discurso y las declaraciones de responsables políticos debería estar por encima de ese nivel. Ahora, el Tribunal Supremo de Elecciones pues ha venido también gozando de una credibilidad nacional e internacional. ¿Hasta qué punto los señalamientos, y lo digo sin ningún afán de cargar la mano a un lado o al otro, sino pues la fotografía, ¿verdad? El hecho de que el presidente de la República diga abiertamente en cadenas de televisión que no cree en el Tribunal Supremo de Elecciones,
cómo reparar esos golpes a la imagen que vienen desde el Ejecutivo, desde uno de los administrados por el tribunal. Bueno, habrá que calibrar ese impacto. Para eso habrá que ver las mediciones. Por el momento, como usted bien dice, el tribunal sigue siendo una de las instituciones con mayor confianza de la ciudadanía. En los estudios del CIEP, la cuarta, solo por debajo de la Universidad de Costa Rica, el OIJ y el Banco Central. Y si uno se fija en el Latinobarómetro, también está en el grupo de los países en los que sus pueblos, sus sociedades confían más en su tribunal. Con eso no quiero decir que ese discurso no vaya a tener un efecto. Uh-huh. Puede ser que lo tenga, y es un efecto que de verificarse sería pernicioso no para el tribunal, sino para toda la sociedad. Sería pernicioso incluso para los actores políticos que lo profieren, porque la victoria, la legitimidad de la victoria del actual gobierno fue certificada por este tribunal. Hay algo complicado en esa narrativa. No creo en el árbitro que certificó mi propia victoria. Eso es como el meme de Tony Jerry, no sé si lo has visto, que mete una escopeta por un huequito y le sale. Sí. En fin, pero es la línea en la que están, lamentablemente. Y ahora, eso nos lleva a otro punto. Bueno, si ganan, obviamente, si gana la continuidad del gobierno, como gusta llamar doña Pilar incluso, tendrían que verse frente al predicamento a pesar del árbitro también ganamos. Cuando fue la entrega de credenciales del señor Chávez, él se deshizo en elogios hacia el tribunal, a pesar de que en la campaña, yo no sé si usted lo recuerda, doña Pilar Cisneros y don Rodrigo Chávez adelantaron que podría haber chorreo de votos, ¿verdad? Uh-huh. Eso se les olvidó ya cuando ganaron la elección y fue muy elogioso el presidente Chávez cuando llegó al tribunal a recoger su credencial. Nosotros pusimos un video casualmente mostrando cuáles fueron sus palabras y sus declaraciones. Yo en estos días he dicho en entrevistas que el partido que llevó al presidente Chávez al gobierno de la República tenía fiscales en menos de la mitad de las mesas del país. No tenían los suficientes. Fiscales en menos de la mitad, pero miembros de mesa, personas con capacidad para manipular el material electoral, tenían 4, Esteban. 4 en las casi 7,000 mesas del país. No tenían miembros de mesa. Y se enfrentaban a el partido con la estructura más robusta, uh-huh, con mayor financiamiento, con el candidato hijo del fundador de ese partido, en fin. Quien cuidó esos resultados electorales, quien cuidó esos votos fue este Tribunal Supremo de Elecciones. Y cuando nosotros certificamos la victoria del señor Chávez, nos sentimos muy orgullosos de hacerlo, porque lo que satisface y da orgullo a un funcionario electoral es eso, ser un fiel escucha de la voluntad popular y un certificador de esa voluntad. Y si el 1 de febrero o eventualmente el 5 de abril ganara la opción que se identifica, por cierto, de manera absolutamente legítima, porque es totalmente válido que haya costarricenses que consideren que este gobierno es muy bueno y que es saludable para el país, que los próximos 4 años haya una línea, digamos, parecida o de sucesión prácticamente. Si esa es la voluntad mayoritaria de los costarricenses, con el mismo orgullo, con el mismo celo se cuidarán sus votos y con el mismo orgullo se certificará el resultado. Como lo hemos hecho, es que si estuviéramos en casos de países en los que pasan 70 años y gana el mismo partido político, que los hay, eso sería otra cosa. Pero es que este tribunal ha certificado solamente en el siglo XXI, solamente en lo que tenemos de siglo, presidencias de la Unidad Social Cristiana, de Liberación Nacional, de Acción Ciudadana, de Progreso Social Democrático y diputaciones de N cantidad de partidos y alcaldías de N cantidad de partidos, y el tribunal sigue. El tribunal sigue, o sea, a nosotros no nos desvela.
que gane uno, que gane el otro, entre otras cosas, porque a ninguno de nosotros, a ninguno de los 1.400 funcionarios del tribunal nos ha nombrado ningún gobierno de turno, ni nos puede remover ningún gobierno de turno. Entonces, no es eso lo que está en el tapete, y ojalá que de verdad recordemos que lo que está en el tapete es una decisión país entre 20 candidaturas presidenciales, y es entre ellas que debe darse el debate nacional en estos ya 3 meses que nos quedan. 3 meses que nos quedan, estamos de cara ya al proceso electoral, claramente, como bien lo dice usted, hoy 3 de noviembre estamos a menos de los 3 meses calendario justo para que el 1 de febrero se dé la votación. Y aquí estamos a las 2:22 de la tarde de hoy, lunes 3. Reflexionando un poco con don Gustavo Román Jacobo, el director de Estrategia Política y vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre los últimos señalamientos que se han dado y sobre la mecánica también de la misma campaña electoral. Después de tantas campañas vistas de elecciones nacionales, elecciones municipales, referendos, esta experiencia con el populismo creo que de alguna forma también tenía, es que no podemos decir que el estilo de Rodrigo Chávez no es populista, es abiertamente populista, ¿verdad? La forma en que plantea sus discursos, la narrativa, el buscar un enemigo común, el presentarse como un salvador que va a renovarlo todo y que a través de su gestión va a mejorar la vida de todos. Es casi que la definición del librillo. Pero ¿estaba el país preparado o evidentemente no estaba preparado y los hechos nos lo evidencian así, o es algo que de verdad era inevitable que sucediera en vista del desgaste histórico de los partidos políticos? Como observador de la política pura y dura, Gustavo Román, ¿qué ve usted ahí? Bueno, vamos a ver, hay un fenómeno que se está estudiando en muchas partes del mundo, que es el del negacionismo electoral. Genera preocupación sobre todo por el eventual impacto que puede tener en el desenlace de los procesos electorales. Tal vez los casos más dramáticos fueron el de Estados Unidos en la victoria del señor Biden y el de Brasil en la victoria del candidato Lula. Y se materializan efectivamente en narrativas que buscan desprestigiar a las autoridades electorales, autorretratarse como víctimas de un juez o de un árbitro sesgado, generar indignación en personas que de buena fe crean eso, porque yo no creo que ninguna de las personas que fueron a asaltar el Capitolio de los Estados Unidos y que murieron varias de esas personas, yo no creo que lo hicieran de una manera cínica o malvada. Creo que eran personas... Más bien patriota, claro, a su entender. Eran personas totalmente convencidas de que le habían robado la elección a Trump. Si no, usted no le pone la cara a las balas. Generar indignación en personas de buena fe y instigar a la violencia. Eso es algo muy preocupante, repito, desvela no solamente a investigadores en todo el mundo, sino también a autoridades electorales en todo el mundo. ¿Qué debe hacer una autoridad electoral frente a eso? Yo creo que 3 grandes cosas, básicamente. La primera, formación. Pulso político. Lo que ha demostrado ser más efectivo, sobre todo en países nórdicos, contra la desinformación, la manipulación y los discursos de odio, es lo que se conoce como alfabetización mediático-digital. Nosotros tenemos un primer esfuerzo, que es el curso Ciudadanía Digital Responsable del IFET. No es suficiente. Esto es algo que debería asumirse desde el Ministerio de Educación Pública y desde la más tierna infancia, desde la edad escolar. Pero bueno, es un paso que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dado. Después de formación, información. Porque usted sabe, don Esteban, que las narrativas de desinformación prosperan donde hay vacíos de información. Entonces, entre menos comunique una institución o entre peor comunique una institución, más fácil es que prospere la desinformación sobre ella.
Por eso nosotros procuramos, en la medida de las posibilidades, atender y agradecer todos los espacios como estos que ustedes desde la prensa nos abren y nos facilitan, porque son espacios de rendición de cuentas y son espacios para darnos a entender y explicarnos. Y tercero, reacción. Tenemos que ser muy rápidos, muy asertivos y muy pertinentes para reaccionar. ¿Qué es lo que hemos hecho en este caso? Ha sido una acción de defensa institucional. No ha sido algo proactivo, ni mucho menos. Nosotros nos encantaría estar en este momento informando sobre lo que usualmente informamos de cara a un proceso electoral. Primero proceso de inscripción de candidaturas, luego impresión de papeleta, luego empaque de material, lo normal, que vamos a la isla del Coco, que se fue la tula para Shanghái, que fue la tula para el voto en el extranjero. Eso es lo nuestro. La organización pura y dura, claro. Claro. Pero tenemos la responsabilidad, porque es una responsabilidad con la ciudadanía, de que si se dice algo que ponga en duda o que genere zozobra o desconocimiento o información falsa sobre lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos que salir a aclararlo necesariamente. Yo se lo dije a la señora Cisneros, ella me envió un correo electrónico solicitándome que fuera de eso le quería preguntar. A su despacho. Porque usted fue a darle una asesoría a doña Pilar. Bueno, una asesoría no, pero... fue un conversatorio. Vamos a ver, cuando se aprobó la resolución del tribunal sobre plataformas digitales, un funcionario en particular, don André Cambronero, dedicó no sé cuánto tiempo de su jornada a atender consultas y requerimientos de capacitación de todas las instituciones, que del ministerio tal, que de la institución tal, que de la... pasaba en eso, dando capacitaciones y capacitaciones, explicando cómo era el asunto. Entonces, en un momento dado, llega un correo de la señora Cisneros en el que me dice que quiere conversar sobre estos temas. Por supuesto que le digo que sí. Sí, le decimos que sí al MOP, le decimos que sí a la IA, por supuesto le decimos que sí a la señora Cisneros. Y fuimos, yo fui acompañado de dos letrados del tribunal y en la medida de lo posible explicamos y contestamos las preguntas. Había dos preguntas en particular que no teníamos respuesta. Una porque ya estaba expedientada, que era la pregunta sobre la participación o no de la candidata Laura Fernández en actividades del gobierno de la República, que ya salió, por cierto, la resolución. Se dio visto bueno a que cualquier ciudadano participe, claramente. Y la otra era sobre la producción de videos dentro de las conferencias de prensa. Esa no estaba expedientada, pero nosotros no teníamos la respuesta, entonces les dijimos, lo mejor es que ustedes lo consulten al tribunal. El tribunal ya también contestó. Esa fue una consulta del señor ministro Arnold Zamora. Y ese ha sido digamos, la disposición del tribunal a explicar. En ningún momento hemos dicho que ya estamos cansados de explicar lo mismo, aunque algo de eso puede haber en nuestro foro interno. No, en ningún momento ha sido así. De hecho, en esa misma reunión, cuando iba concluyendo, fue una reunión larga de 2 horas o más, doña Pilar nos dijo, sería bueno que este mismo ejercicio lo tengamos con el señor presidente de la República en Casa Presidencial. ¿Hace cuánto fue eso, don Gustavo? No hace más de 3 meses. No. Esto fue reciente. Esto fue este mes. Bueno, este mes quiero decir el pasado, en octubre. Sí. Y entonces eso fue un consejo de gobierno ampliado. Entonces no solamente estaba el presidente y sus ministros, sino que también estaban los presidentes de las instituciones autónomas. A esa sí no fui yo. Fueron esos mismos 2 compañeros letrados que me acompañaron, más otro más. Y ahí, lo que me dicen es que también fue una sesión larga en la que se aclararon respuestas y tal. En ese momento,
conmigo, doña Pilar, lo que hizo fue pedirnos que le recogiéramos el teléfono celular para que le dijéramos si hacía algo incorrecto. Nos pidió que le cogiéramos el teléfono celular para eso. Y en la casa presidencial en la que yo no estuve, Ajá. lo del señor Chávez fue muchas gracias, muy amables, muchas gracias, muy amables. Todo muy bien. Ya después, cuando empieza la escenificación, es cuando se vuelve al discurso de las mordazas, letradillo baboso, todas esas. Sí, lo dijo. Y entonces, la desconfianza también. Entonces son, no sé, es como dos realidades. Dos realidades, sí, muy distintas. Una cosa es lo que se planta en una reunión técnica y otra cosa es el discurso político. Pues de parte del tribunal no. De Lineales. parte del tribunal verán y sabrán y podrán dar fe periodistas y representantes políticos con los que nos hayamos reunido, que nosotros lo que mantenemos en un lugar lo mantenemos en el otro y no tenemos, digamos, una persona y un personaje, y creo que es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cuánto pesa la denuncia de hoy Pilar Cisneros Gallo y la fracción oficialista contra Gustavo Román Jacobo? No sé si, bueno, el hecho de que usted esté aquí claramente pone en evidencia de que está ejerciendo su labor tal y cual lo tiene planteado en su esquema de trabajo, cosa Sí. Que se agradece. Sí, ¿verdad? ya nos habíamos comprometido Exactamente, habíamos quedado por esa entrevista antes de la denuncia de doña desde Pilar. la semana anterior, ¿verdad? Y resulta que hoy lo mandan premiado para acá a los micrófonos de Radio Actual a hablar sobre el proceso electoral en el que lo acaban de denunciar. Bueno. Don Gustavo, ¿qué opinión le merece, ahora sí, la pregunta de la opinión, del que le hayan tirado a ustedes de la cancha? Porque usted está fuera de la cancha, pero verificando el proceso, ¿no? Sí. Su labor es una vocería estratégica, lo que dice y lo que plantea el tribunal. Entonces... Sí, yo no puedo referirme a esa denuncia ejerciendo una vocería del tribunal. Correcto. Porque el tribunal será el que tendrá que, digamos, que conocer esa denuncia, valorar su admisibilidad y tramitarla. Y no corresponde que yo, siendo el directamente concernido, la califique. Correcto. Dicho eso, todos los funcionarios públicos, y desde luego yo lo soy, estamos sujetos a escrutinio, estamos sujetos a denuncias, estamos sujetos a que se nos pida rendición de cuentas, y por supuesto que lo entiendo como parte del ejercicio de los riesgos. Del ejercicio del cargo. Sí tengo que decir, Esteban, porque es algo, digamos, nuclear del derecho electoral, que se puede beligerar contra un partido político o contra una candidatura o contra una persona que tenga una aspiración en una elección, a un cargo de elección popular, no contra un gobierno. Porque el gobierno, y esto ha costado que cale y que se comprenda, el gobierno no compite en la campaña. El gobierno no está en la campaña. No debe estar. Pero bueno, a mí me enseñaron a ver en todo el lado positivo. Yo creo que esto tiene un punto positivo. Va a generar jurisprudencia, como mínimo. Yo creo que esto tiene un punto positivo, y es que durante las últimas semanas hemos escuchado a muchos voceros, no sé si la propia doña Pilar, diciendo que la beligerancia no existe, que no está en la Constitución ni en la ley, que no existe. Yo supongo que ahora que me denunció por beligerancia, habremos ganado ya ese punto, es decir, ya al menos hemos dado el paso de reconocer la existencia del ilícito de la beligerancia, y bueno, si logramos ese objetivo pedagógico, yo creo que es algo para celebrar.
Yo entiendo que es un tema en discusión a lo interno del tribunal, pero creo que la explicación, ahora que usted toca el término, cuando son las 2:36 de la tarde y el tiempo avanza ahí, don Manrique, pongamos un sello ahí, que no estemos tan en el vacío para que la gente se acuerde de dónde estamos. Te lo agradezco muchísimo, don Manrique. Nosotros estamos tratando, todos los días aprendemos, en la construcción de una democracia todos los días se aprende, periodistas, letrados, abogados, miembros de los partidos políticos, pero a propósito de este tema de las capacidades y de los alcances del Tribunal Supremo de Elecciones para procesar por beligerancia política al presidente de la República, yo creo que ahí fue donde más brincó, ¿no?, el Ejecutivo, al decir que no solo que ya le estaban poniendo una mordaza, sino que también lo querían procesar por algo a lo que no tiene competencia el tribunal, sin adelantar criterio, porque pues además no hay una competencia de adelanto de criterio, porque usted no va a firmar una sentencia, pero sí eventualmente no caer en un exceso de vocería, pero sí por lo menos para contarle a la gente que nos escucha y que nos ve ahora en redes, porque el tribunal sí puede procesar por beligerancia política al presidente de la República. Esa pregunta se puede hacer acá. Bueno, es sencillísimo. Yo invitaría a las personas que nos estén viendo o escuchando a que vayan al sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, tse.go.cr, descarguen el código electoral, descarga gratuita, y revisen el artículo 146 del código electoral y el artículo 270. Pero después salen los analistas constitucionales y dicen, sí, pero la constitución política dice que el presidente de la República no puede ser procesado en el ejercicio de sus funciones. Sí, ese es otro punto interesante, porque en realidad el cuestionamiento no ha venido solamente de la presidencia, sino de una proliferación de juristas. De juristas, sí. Yo decía en un programa esta mañana que ya quisiera el señor que se roba una lata de atún tener tantos abogados, que cuando lo van a sancionar le aparecieran tantos abogados oficiosos de repente, interesados en los detalles, ¿verdad? Jurisprudenciales, sí. Pero bueno, la Constitución política, en su artículo 102, inciso 5, establece que en el caso de los miembros que tienen fuero, que tienen una protección especial que impide su juzgamiento si previamente no se ha levantado esa protección, el Tribunal Supremo de Elecciones debe remitir el asunto a la Asamblea Legislativa. La interpretación que hace el tribunal y que fue desarrollada, acogida por el legislador, tanto en el artículo 146 como en el artículo 270, es que el Tribunal Supremo de Elecciones, en esos casos, que son particulares, digamos, los que tienen ese aforamiento, debe solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero para proceder a realizar el procedimiento sancionatorio por beligerancia y así dar cumplimiento a la norma y a lo que tiene establecido. Esto ya ha sido objeto de revisión por parte de la Sala Constitucional, ya hay pronunciamientos de servicios técnicos. Yo creo que es una discusión zanjada, pero bueno, hay quien quiera mantenerla y como discusión, digamos, doctrinaria, jurídica, tiene su validez Pero desde la retórica electoral, desde el discurso, ahí están diciendo, no solo nos quieren poner una mordaza, sino también me quieren sacar del poder. Y bueno, entonces, eso será es el momentum. Eso es además fácticamente inviable. También lo dije en otro programa. Cualquier persona que conozca básicamente el proceso
sancionatorio establecido en la Ley Pulso General de la político. Administración Pública, que es el que tiene que seguirse para sancionar a una persona por beligerancia, tiene que saber que es materialmente imposible, no difícil, materialmente imposible que un procedimiento de esta naturaleza concluya antes del 8 de mayo del 2026. Sí. En consecuencia, quien esté diciendo que es que se quiere impedir que el presidente Chávez termine su mandato, está mintiendo, está alarmando, es un discurso tremendista dentro de esa narrativa de victimización del presidente. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. No se va a remover a Chávez del poder porque le levante la inmunidad para este procedimiento. Eso No, es que no. No dan los tiempos, así de dan fácil, los no hay tiempos. tiempo. De ninguna manera, no hay posibilidad. Porque, insisto, el levantamiento de inmunidad no es para sancionar al señor presidente de la República. El levantamiento de la inmunidad es para iniciar el procedimiento sancionatorio, que es un procedimiento con todas las garantías del derecho de defensa, audiencias, evacuación de pruebas, posibilidades de impugnación, etcétera, etcétera, etcétera. Dura más de un año un procedimiento sancionatorio de esta Y naturaleza. entendiendo la naturaleza de las cosas, ¿para qué acelerar en medio del fuego electoral este proceso? Es que no se ha acelerado. Pero pues, se pudo haber presentado luego de las elecciones, luego de febrero, igual no se iba a resolver antes. Eso podría haberse interpretado, Para digamos, que no si- calentara más el comal. si el tribunal, por ejemplo, digamos que desdiciéndose un poco de su papel de juez y entrando en un papel más de cálculo político, hubiera dicho, no, mejor esto no ahora porque esto Me va, sí, después va a brincar ahí, sí, Pilar Cisneros, qué barbaridad. claro, entonces esto podría perfectamente ser acusado por otras personas como que el tribunal engavetó, Desatención. guardó algo que tenía que hacer, porque tiene la responsabilidad constitucional y legal de hacer, pero lo dejó dormidito para no sé. Evitar ahí un momento incómodo. No, Esteban, el árbitro saca las tarjetas y pita cuando tiene que hacerlo. Qué tan caldeada esté la gradería, no es una consideración que un árbitro valiente deba ponderar. Habrá otros árbitros que sí, y lamentablemente hemos visto casos en América Latina de tribunales electorales Y resulta peor. que frente a gobiernos, digamos, con vocación de irrespeto a los órganos de control, lo que han optado para evitar tener problemas es eso, pintarse en la pared, cobrar el salario y calladitos más bonitos. Eso es mucho más cómodo, sin duda alguna. Pero yo me siento muy orgulloso de que esa no ha sido la posición de la presidenta del tribunal y de las juezas y jueces que la acompañan en el órgano. Eso es algo de lo que francamente me siento muy orgulloso. Entonces, vea qué interesante ir sacando el grano de la, ¿verdad? De la paja, ir apartando. En primer lugar, es imposible que el presidente de la República termine el proceso por beligerancia política antes de que le toque entregar el poder. Así es. Entonces, Rodrigo Chávez terminará el poder, todo el mundo tranquilo, el Tribunal Supremo de Elecciones no le quiere quitar la banda presidencial antes del 8 de mayo del 2026, no hay posibilidades por tiempos de que el presidente de la República pueda ser removido de su cargo, aunque se encuentre la beligerancia más beligerante del beligerancismo político, ¿no? O sea, no, es un mito derribado. Porque la beligerancia sí existe, ya Porque podemos hoy, partir de eso. mito Hoy quedó dos, claro que sí existe. La beligerancia sí existe, a usted lo acaban de acusar de eso, ¿ok? No, muy bien, muy interesante. Supongo yo que se acusan de eso es porque creen que existe. Sí, pues claro. Sí. Claro, claramente. Esto es como jugar malabares en el piso 16 en una obra gris, ¿verdad? O sea, no hay red de seguridad. Vean las cosas que estamos estableciendo aquí con el director de estrategia política del tribunal. Tranquilo, don Manrique, no le van a bajar a Rodrigo Chávez del poder. No hay una posibilidad matemática en cuanto a tiempos de que eso suceda, por más de que trabajen a horas forzadas en la Asamblea Legislativa para levantar el fuero. Si no levantan el fuero, pues es una señal política. No tiene nada que ver con el tribunal.
No, es una decisión política que el Tribunal Supremo de Elecciones respetará absolutamente. Lo que pasaría procesalmente es que se suspende el proceso y se retoma en el momento en el que la persona aforada deje de estar aforada. Ok, y eso en sencillo es que cuando ya pierda por sí mismo la inmunidad del presidente porque venció su plazo de gobierno, entonces ahí habría un proceso ad post, así se continuaría. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, no se archiva. No se archiva. No, señor. Muy bien, entonces, otro elemento importante, la denuncia por beligerancia contra el presidente Chávez continúa su proceso. ¿En qué quedaron las de Carlos Alvarado? Que entiendo que había algunas pendientes, o ya todo se resolvió, don Carlos no tiene ninguna sanción. Que yo sepa, no hay ninguna ¿Verdad? pendiente. No es sé. que la gente vuelve a ver hacia atrás y dicen, pero a Carlos Alvarado lo habían procesado y eso terminó en nada. No, el presidente, digamos, en una conferencia de prensa mostró pronunciamientos en redes sociales de Carlos Alvarado, de Luis Guillermo Solís, de Laura Chinchilla y de una Oscar conferencia Arias, de él, sí, don Rodrigo Chávez, que fueron posteriores a la convocatoria. Y entonces dice a estos señores, vean, no los procesan por beligerancia. claro, Correcto. el tribunal dice desde la resolución que la adecuación de su jurisprudencia, de su interpretación, es a raíz de un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de finales de 2024, comunicada a los países a principios del 2025. ¿Qué dijo la Corte? Esa resolución. Claro, eso es muy importante. El tribunal había entendido desde 2009 que la propaganda prohibida, la publicidad prohibida en redes sociales, a partir de la convocatoria, la publicidad del gobierno, era la que se pagaba para difundir, la que usted le pagaba a Facebook, a YouTube, a Google, al que fuera, para que le diera promoción. Pero la que no se pagaba no estaba prohibida. Era simplemente información. Esa era la regla anterior. Esa era la regla hasta principios de este año 2025. Por esa razón es que no es ninguna revelación, ningún hallazgo mostrar que Oscar Arias, Carlos Alvarado y todos los anteriores hicieron transmisiones en redes sociales después de la convocatoria de elecciones y no fueron sancionados por beligerancia. ¿Por qué? Porque no era beligerancia. ¿Y fueron denunciados en algún momento por algún... No sé. Mayor noticia, no hubo mayor... No lo sé, pero puede ser. La noticia es esta, que ahora el señor dice, me están aplicando mordaza. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Capriles contra Venezuela, comunicado a los países a principios del 2025? Que el uso de plataformas digitales, de canales, cuentas, perfiles de los gobiernos y de las instituciones públicas durante las campañas electorales pueden inclinar la balanza a favor de una opción o en contra de otra y afectar la equidad en la contienda, y que por eso, haya o no haya pago, medie o no medie pago, hay que controlar el uso de esas plataformas. Eso dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los países que somos firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no en vano se llama Pacto de San José y cuya sede está en los Yoses. Correcto. Tenemos el deber, los operadores del derecho interno tienen el deber de ir adecuando su interpretación del derecho interno a la luz de los estándares interamericanos fijados por la Corte en su jurisprudencia. Eso es lo que hace el tribunal. Adecúa su interpretación de 2009 a lo que se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay trampa. Yo creo que es bastante claro, Esteban. Es que viera cómo ha costado que lo digan con esta claridad y que lo repitan con esa claridad, porque entonces, ahora, lo que nos queda de tarea, por ejemplo, a mí, en mi caso, me comprometo, es a solicitar a la oficina de prensa del tribunal, a Cedric y a Yanina, que son los colegas que durante más de 20 años han estado ahí junto con otras personas muy valiosas. Periodistazos. Sí, un saludo a los colegas de años. Que por favor nos faciliten ese fallo de la Corte Interamericana, sí, para colgarlo también y que la gente pueda opinar con el papelito que habla, ¿verdad? Porque se desdibuja mucho, y me encanta que lo diga con esa vehemencia don Gustavo, porque se desdibuja mucho lo que se dice y lo que se presume frente a la realidad. Una cosa es lo que se dice, lo que se presume, y otra cosa es la realidad. Sí. ¿Verdad? Y esa realidad, de verdad que a veces, más bien le agradezco que lo diga con vehemencia, porque en la misma casa presidencial dicen que dato mata mentira,
Bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Ahora lo que ocupamos es colgarlo y verlo, y que la gente pueda decir, sí, Costa Rica es firmante de acuerdos internacionales que lo obligan a respetar los fallos de la Corte Interamericana, que por cierto, tiene su sede ahí en Los Yoses, en un edificio blanco muy bonito. Claro que sí, lo que no una significa actualización de la norma. Lo que no significa que el presidente no pueda seguir haciendo conferencias de prensa, no pueda seguir haciendo inauguraciones. ¿Cómo si las puede hacer sin caer en el pecado? No pueda darle entrevistas a los medios y además ser todo lo autoelogioso que quiera y decir que han hecho maravillas y que son estupendos. El presidente Pulso puede decir, vea qué político. bonito nos quedó ese puente ahí en Duque. No hay ningún problema. Lo que no puede hacer es transmitirlo desde los perfiles institucionales del MOP, del MEP o de Casa Presidencial. Eso es todo. Eso es todo. Y eso se le explica a la señora, pero se lo expliqué a la señora Cisneros y dice, pero entonces yo puedo transmitirlo desde mi teléfono. Sí, claro. Ah, bueno. Pero entonces cuando lo anuncian, dice, el gran desafío al tribunal, el acto de rebelión, voy a usar mi propio... Sí, señora, es que puede hacerlo. No los callarán. No, sí. Nadie los estaba callando. No, es que podían hacerlo. Es que desde el principio se les dijo Lo que no puedes hacerlo por Canal 13. Bueno, Canal 13 puede dar cobertura a las conferencias de prensa, pero no puede dedicarse Canal 13 y el CINAR a hacer una extensión del Ministerio de Comunicación. ¿Verdad? Ok. Lo que no pueden pasar es toda la producción esa. Dedicar toda su emisión a transmitir la conferencia de prensa, no. Pero como cualquier otro medio privado, y de hecho ya lo están haciendo, pueden darle cobertura y sacar notas de interés y tal sobre lo que se diga en la conferencia de prensa, aunque sea elogioso del gobierno. Pero es que le quisieron como meter un miedo a todas las organizaciones, porque de hecho me decían unos colegas que tienen referencialidad con la Caja del Seguro Social, representan a empresas que les dan servicios tercerizados a la Caja, y que entonces les mandaron a decir de la Caja que no podían subir absolutamente nada en las redes sociales de la empresa privada. Imagínate. O que la empresa privada no podía decir nada en medios de comunicación de lo que ha hecho por el Estado, siendo empresa privada, ¿verdad? O sea, yo hice un puente, ese es mi puente. Parte de la narrativa esta desinformadora ha consistido no solamente en presentar esta decisión del tribunal como caprichosa o arbitraria, sino además en expandir su alcance, en extenderla. Y creo que el registro más elocuente de eso fue una entrevista que le hace tu colega Michael Soto al presidente de la República. Correcto. En Multimedios, donde Michael Soto le pregunta por la situación de seguridad del país y el señor presidente dice, yo no me puedo referir a eso porque el tribunal no me lo permite. Y es un momento incómodo porque el señor Soto, haciendo su ejercicio de periodismo, que uno quisiera que todos los periodistas de este país lo hagan, le dice, no, es que yo he estado en capacitaciones del tribunal, sí se puede. Sí. No, y ahí se va, al final no le responde y se ve la frustración del periodista donde dice, bueno, está bien, y yo estoy seguro que sus asesores le van a explicar que, correcto, que sí. Don Esteban, como pocas veces en la historia, el compromiso de ustedes como periodistas con la verdad es fundamental. Y en ese compromiso estamos, don Gustavo. Lo que no tenemos es tiempo, todo el tiempo. Ya estamos sobre el cierre, vea. Tan interesante se volvió este plano de la siempre conversación. Con usted se vuelve muy ameno, muy interesante. Igualmente, don Gustavo. En estos minutitos que tenemos de cierre, por favor, votando mitos. ¿Sí se pueden transmitir las conferencias de prensa del gobierno desde medios privados? Sí, señor. ¿Sí se puede hablar de lo que se hace o no se hace para las comunidades desde el gobierno? Y las empresas privadas no tienen ninguna... En los términos más elogiosos posibles, no hay ningún problema. ¿Existe la beligerancia política? Hoy apareció. Sí, como decía yo, Benedetti, el sur también existe, y hoy sabemos que también existe la beligerancia política. Muy bien, Benedetti. No hay tiempo para liquidar la carrera presidencial de don Rodrigo Chávez antes de plazo. No, señor. ¿Qué le puede decir usted a la gente frente a la información y la desinformación en un proceso electoral que nos cuesta miles de millones de colones, además? Aprovechémoslo. Muchos pueblos de la tierra quisieran tener la posibilidad de una urna segura y una urna libre, la posibilidad de autoorganizarse. 20 partidos políticos. Hay sociedades democráticas
en las que tienen 200 años de estar votando por los mismos dos partidos políticos. Eso no lo ve en el tribunal como una debilidad sistémica. Yo creo que es una debilidad, Esteban, que de los 20, el 80% de los costarricenses no se identifique con ninguno. Eso es una debilidad. Por ahí va. Pero que la gente en este país pueda autoorganizarse, postularse y acceder, porque no son partidos que participan testimonialmente. En este país, los partidos, digamos, nuevos, ganan alcaldías, ganan diputaciones y hasta ganan presidencias. Poder de verdad. Entonces, estamos hablando de un sistema abierto, competitivo, donde la ciudadanía se organiza, participa y a Dios, gracias, no aparecen candidatos en los maleteros de los carros. Gracias. En fin, tenemos una gran ventaja de ser decisores de nuestro propio destino. Hagámoslo con alegría, con entusiasmo y con respeto el próximo 1 de febrero, y si no nos decidimos el próximo 1 de febrero, el 5 de abril. Muy bien, a primera o segunda ronda. Excelente el column acá de nuestro invitado, don Gustavo Román Jacobo. Excelentes ustedes también por compartir con nosotros. Yo agradecidísimo quedo. Son las 2:56 de la tarde. Don Gustavo, déjeme estrecharle la mano, agradecerle su presencia acá. Gracias. La verdad que sí, y nos vemos y nos escuchamos a través de las ondas de los 107.1 FM de su dial. Mañana, Dios primero, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 3. Soy Esteban Mata, los dejo en compañía de Opo Marín y sus consentidos. En los controles, don Manrique Marín, Primo Serán. Un saludo cordial para todas y todos. Que estén muy bien, que Dios los acompañe. Nos escuchamos. Pulso Político. Votar es creer, es confiar.